Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Esta es la 16ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas: formación de posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño. Actividades de investigación son las que se llevan adelante en programas de investigación con más de 25 líneas de investigación que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Actividades de difusión y proyección, como este congreso, la red de investigadores en diseño a la que invitamos a que se sumen, entre otras. En síntesis, desde el grado hasta postdoctorado, el investigador es a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco, damos inicio a la comisión. Vamos a empezar con Omar Duarte Ballén, se encuentra acá presente. Buenas tardes, estoy por acá. Buenas tardes, Omar tiene 56 años, es diseñador gráfico profesional, experto en producción gráfica y diseño editorial. Tiene una experiencia de 36 años en el medio, es docente de la Fundación de Estudios Superiores Confanorte de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Eh, Omar nos va a presentar Digital y Digitalizado, es crucial para entender la evolución del diseño en la era digital. Cuenta con 12 minutos, por favor. Bueno, se está viendo mi presentación. Sí, se puede ver. Bueno, una de las cosas y más importantes que nos están presentando en el futuro ahora, ¿sí? Es todo lo que hemos venido, se nos está cambiando el mundo actualmente y eso es algo muy relativo. ¿Qué nos está cambiando? La parte de la inteligencia artificial. Esto es más o menos lo que yo vengo a presentar. ¿Qué es lo digital y qué es lo digitalizado? Nosotros venimos por un proceso de trabajo donde trabajamos con un software especializado, ¿sí? Para beneficio de la creatividad, ¿sí? Esa es la parte digitalizada, lo que nosotros realizamos, boceteamos, digitalizamos en software, ¿sí? Y todo ese proceso para hacer unas piezas gráficas, un video, bueno, una serie de cosas que podemos hacer y que veníamos realizando y veníamos haciendo. Pero ahora se nos está presentando una nueva evolución y esa evolución, ¿cuál es? Lo digital basado en la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo entender ese proceso de uno hacia el otro, donde realmente nosotros hacíamos toda la parte digital, ¿sí? Lo digitalizábamos, lo hacíamos, y ahora está la parte de inteligencia artificial que nos está empezando a crear una serie de cosas y una serie de piezas y elementos que automáticamente nos los va haciendo. Entonces, voy a dejar de compartir. ¿A qué va con eso? Entonces, quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema, pues, bastante fuerte, ¿sí? Sobre esto y que nos toca muy en lo profundo de nuestra profesión. Esa diferencia entre lo digital y lo digitalizado, ¿sí? Cómo nosotros como docentes, como diseñadores, como creativos, ¿sí? Eh, Nos está cambiando ese mundo en esa parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo hacer eso? ¿Sí? Nosotros veníamos acostumbrados a trabajar basados
en ciertas cosas, en ciertos elementos, en manejo de eso, pero ahora nos llegó la inteligencia artificial y nosotros, sí, esa inteligencia artificial nos genera imágenes, nos genera logotipos, composiciones, videos, bueno, una serie de cosas que lo que antes hacíamos y se demoraba en hacerlo, ahora nos los hace y nos los hace mucho más rápido y mucho más ágil de pronto de lo que nosotros demorábamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer con eso? Entonces, surgen tres preguntas muy básicas. ¿Dónde queda el valor del diseñador? Una, ¿puede una máquina crear con sentido? Y dos, y tres, perdón, ¿qué enseñamos ahora a nuestros estudiantes? Entonces, esas tres frases o esas tres preguntas, ¿cómo nosotros podemos empezar a interpelarnos y empezar a mirar? No es ir en contra de la tecnología, pero sí cómo nosotros miramos desde el punto de vista de nosotros como creativos, como docentes, empezar a mirar esa parte de la tecnología y ese desafío que se nos presenta a nosotros, sí, no más con respecto a eso. Entonces, ese desafío para empezar a enseñar en la parte digital, ¿sí? No es enseñar a crear solamente y a oprimir un botón y que ya cree, sino a empezar a entender esa inteligencia artificial, cómo puede ser una aliada de nosotros, ¿sí? Para beneficio de lo que nosotros estamos haciendo, sin perder ese criterio, sin perder la sensibilidad, sin perder el pensamiento creativo, ¿sí? La tecnología no va a sustituir la creatividad, la expande, ¿sí? Y nos ayuda a integrarla dentro de nuestro trabajo. Entonces, nosotros hoy más que nunca necesitamos reafirmar que el valor del diseño no está en la herramienta, sino en la mirada humana a la cual nosotros dirigimos, ¿sí? Debemos también pensar en que debemos formar diseñadores capaces de convivir con la inteligencia artificial, pero sin perder esa esencia creativa, ¿cierto? El futuro no es una lucha entre la máquina y el humano, sino es cómo nosotros nos integramos con esa tecnología para empezarla a utilizar en beneficio de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Eso es importante porque nosotros el diseño, en la medida que nosotros vamos a trabajando y realizando, nos podemos hacer elementos muy emocionantes, elementos comunicativos donde se conectan con el cliente. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos aplicarle eso y cómo podemos integrar toda esa parte? Entonces, ya como para finalizar esta interpelación y sobre todo lo que yo deseo con esta pequeña intervención es como generar cierta pues, como le dijera, cierta interpelación de para dónde vamos y cómo vamos, porque veo que, pues, esta mañana en todas las intervenciones hablaban mucho de inteligencia artificial y creo que las que siguen también van a hablar mucho de inteligencia artificial, pero entonces, ¿cómo la integramos hacia nosotros? De que no nos quite esa parte creativa, sino que también sea parte de nosotros. Entonces, no se trata de resistirnos al cambio, sino de integrarnos ciegamente ni de entregarnos ciegamente a la tecnología. Se trata de formar diseñadores críticos, conscientes y éticos, que sepan utilizar la inteligencia artificial como herramienta, pero no que sea eh, mm, algo más que les va a facilitar el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo esa inteligencia nos va a ayudar? Y ya como la frase final que quiero dejar es, ¿lo digital es el futuro? Sí, pero la creatividad sigue siendo humana. Listo, con esto termino mi intervención y muchas gracias. ¿Sí me escucharon? Sí, se escuchó perfecto, Omar. Carlos, no sé si estás por ahí, me parece que tiene una conexión un poco débil. Sí. Vamos a esperarlo
unos minutos. Buenas tardes. Ahora sí. Muchas gracias a Omar por su presentación. A continuación, vamos a escuchar a Román Galvis Centurión, de Colombia. Él es arquitecto especializado en morfología aplicada a los procesos de diseño, estableciendo los nexos que la forma requiere para su manejo, control y comprensión creativa, interesado por la fabricación digital, el diseño generativo y la inteligencia artificial. Es egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Colombia, y especialista en lógica y técnica de la forma por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de maestría en lógica y diseño generativo y la electiva diseño, prototipado y fabricación digital en el programa de arquitectura de la Universidad Francisco de Paula Santander. Ramón nos va a presentar inteligencia artificial, nuevas agencias en el proceso de diseño. Se encuentra Ramón en la sala, Ramón Galvis Centurión. Por el Buenas momento, tardes. Carlos no se encuentra, así que si querés seguir con el siguiente, mientras esperamos. Perfecto. Está bien. Entonces, pasamos, se encuentra Sandy Ibriza y Aka Piñeiro López. Sí, sí, sí. Bueno, entonces continuamos con Sandy Ibriza de Brasil y Aka Piñeiro López de Brasil, con su presentación Performance de Desfile Freak Show. Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sí, se ve perfecto la pantalla. Então, vou começar. Bom, eu sou Akan Umbijá Pinheiro Lopes. Vou apresentar o trabalho da minha orientanda, Sandy Brisa. Nós somos da Universidade Federal de Alagoas. Ela concluiu o curso técnico em produção de moda, esta mesma universidade. E esse foi o experimento prático dela. É uma espécie de trabalho de conclusão de curso que nós fazemos ao cabo de 2 anos, quando o estudante demonstra as suas habilidades sobre tudo aquilo que aprendeu no curso. Então, esse trabalho foi para esse trabalho, ele foi uma proposta de uma campanha que era para ser um convite ao público para assistir à perspectiva futura do projeto, que era a performance, um desfile, que é a criação e a divulgação de uma coleção conceitual a gênero, empoderada e ousada do tipo slow fashion autoral alagoana, para a marca Ibriza. Foi apresentada um tipo de fashion performance nomeada Freak Show, referenciando shows de horrores ou shows de aberrações, especialmente apresentados entre os anos 1840 até 1970. Sandy, ela fez uma performance que é baseada na marca dela, a Ibriza. A marca é uma marca autoral, dentro do contexto da cidade de Maceió, que é a capital do estado de Alagoas. É uma cidade muito conservadora e Sandy tem uma proposta alternativa e underground, que, de alguma forma, se contrapõe com a cultura majoritária da cidade. Entre os objetivos dessa campanha era produzi-la de forma audiovisual, um conceito com o tema da futura coleção, que era Freak Show. Entre os objetivos específicos estão desenvolver fashion filmes conceituais,
ressaltando questões da comunidade underground, composta em sua maioria por corpos LGBTQIAPN+, marginalizados. Abordar na campanha visual questionamentos sobre temas como diversidade, gênero, inclusão, liberdade sexual e sexualidade. Convidar o público a assistir às perspectivas futuras do projeto, sendo elas uma coleção de 15 looks conceituais e seu lançamento em uma fashion performance. Então, nesse momento, só foi feita a campanha. A fashion performance foi um produto realizado logo depois dessa campanha. A Sandy, ela iniciou primeiro a confecção de moodboard com referências à cultura pop sobre o tema, o que levou a um cruzamento com a música The Circus Still Staring, de Britney Spears, de 2009, que serviu de inspiração para poses e locações do projeto em causa. Inicialmente, havia sido pensado no Salão Nobre do Teatro Deodoro, que é um teatro da capital alagoana. Ela escolheu esse teatro justamente porque ele mostra uma composição clássica onde muito a sociedade mais conservadora e mais artística iria. Então, ela quis misturar esse contraponto com a sociedade conservadora e, ao mesmo tempo, aproximar a sociedade artística. Porém, pelo estado do teatro estar em reforma, ela fez busca por outros locais que apresentassem uma arquitetura clássica, que retratasse o tempo que o storytelling da campanha ocorre. Então, após muitas visitas a museus e palácios históricos na cidade de Maceió, o espaço que melhor se encaixou com a proposta foi o Museu do Palácio Floriano Peixoto, que tinha essa mesma perspectiva. Ela escolheu, teve essa seleção, e uma das questões que ela mais levantou, curiosamente, é que, à medida que ela foi gravando nesse espaço, que é um espaço público, as pessoas interpelavam sobre o que estava acontecendo, principalmente porque as imagens eram imagens que apareciam, de certa forma, chocantes para o público, por ser uma sociedade conservadora e por eles também apresentarem vestimentas que chegavam à seminudez. Então, essas são apenas algumas das imagens feitas em edição pelo o fotógrafo e pelo o responsável que confeccionou o vídeo. A coleção da campanha, que foi mostrada nesse momento, ela se baseava pelo menos numa temática onde haveria a possibilidade de demonstrar alguns desses membros que participariam do Freak Show. Todos esses modelos que estão nas imagens, eles participaram do desfile final, que foi a performance, que acabou ocorrendo no espaço cedido pela Prefeitura de Maceió, no bairro de Jaraguá, um galpão em que era bastante, digamos assim, marginalizado por ele ter uma arquitetura com vários problemas de reforma. De início, a Sandy não gostou, mas ela percebeu que até esse aspecto desgastado e com reforma inadequada foi propício para o acontecimento, porque deixou aquele aspecto underground mais possível. Antes, ela teria selecionado a Associação Comercial de Maceió, onde ela poderia trazer essa questão da arte clássica. Mas, como não foi possível, devido ao aluguel do espaço ser muito caro, chegar a R$ 8.000, então ela selecionou algo que foi ofertado gratuitamente pela prefeitura. Mas, para essa campanha, voltando a ela, basicamente, a paleta de cores de toda a coleção era branco e preto. E nas palavras da própria designer, a Sandy, né, a ideia de trabalhar o preto é trazer elegância, fornecer subsídios da marginalidade, da diferença, da homogeneidade, mesmo dentro da diversidade, e por aí vai. Ela sempre traz esses aspectos de roupas que trazem características do BDSM, ou seja, ela trabalhou o sexo, a sexualidade e a liberdade sexual que existe na comunidade LGBTQIAPN+,
também trazendo esses conceitos que são próprios ou próximos da comunidade quando são rejeitados por uma cultura heteronormativa. Ela trouxe também elementos de outros filmes, como Cisne Negro, e trouxe bailarinos profissionais para comprovar a estética em que ela desejava construir, e transformou todos esses membros do Freak Show numa seleção de aspectos que pudessem demonstrar a qualidade do desfile juntamente com as possibilidades que ela explorou. Então, entre as considerações que posso fazer é que ela trouxe uma composição do espaço clássico ao streetwear utilizado pela marca Ibriza, onde ela criou uma atmosfera mágica, imersiva, apresentando algo nunca feito anteriormente pela marca e, sobretudo, dentro do espaço conservador da cidade, que é Maceió. O resultado foi um desfile em que conseguiu passar um tom melodramático, circense, e ainda assim sensual e misterioso. Ao alcançar o resultado esperado com a campanha, foi desenvolvido e repassado para o Instagram da marca Ibriza, tentando despertar o desejo do público em assistir o lançamento do desfile em causa. É isso. Muito obrigado. Muchas gracias por la exposición. A continuación, vamos a escuchar a Carolina Agustina Klein. ¿Se encuentra acá? Carolina Agustina Klein, de Argentina. Carolina Agustina Klein con la presentación Narrativas Transmedia, concepto nuevo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente con Bruna Marqués de Oliveira, Marcelín da Silva Rocha, María de Fátima Díaz, Nayara Gardenia de Souza y Laís Nacimiento Silva. ¿Se encuentran presentes? Sim. Perfecto. Perfecto, vamos con la presentación de Bruna Marqués de Oliveira, que es tiene una maestría en educación, especialista en marketing y creatividad, innovación, producción de moda y educación especial. El proyecto que van a presentar se llama Proyecto de Extensión, Colección Cápsula para un segmento nuevo. Pueden comenzar, por favor. Olá, me chamo Fátima Dias, sou aluna da Universidade Federal de Alagoas, tanto eu como as minhas outras duas colegas, e recebemos este convite para participar deste projeto de extensão, que é uma coleção cápsula para o segmento de casamento. Bruna Marques, como você falou, Marcilene Rocha, Fátima Dias e Najara. Temos o salão de casamento, é o próximo, é o objetivo. Desculpa. O salão de casamento, ele é uma edição, é a 10ª edição de evento do Casamento de Alagoas, que visa estimular o crescimento do segmento no estado. O espaço de conexão entre marcas, estilistas e novos talentos, visibilizando profissional e acadêmicos. Nós tivemos esse prazer de receber esse convite, nos reunimos e tivemos a ideia, junto com a professora Bruna, de nos mostrar a nossa arte alagoana, introduzir o nosso filé, o nosso bordado, e nós montamos os nossos croquis, escolhemos os nossos modelos através como se fossem os nossos clientes, e para que a definição da coleção ficasse diante do tema, valorizando o artesanal, como eu falei, o crochê, a renda, o filé, o bordado,
Dividimos as tarefas entre as alunas, criamos 3 famílias visuais. Essas famílias temos com a modelagem, com acabamentos, com costura, e o desfile em si. Nós tivemos, cada pessoa, cada aluna fez seus próprios 3 modelos. Por favor, a próxima, Bruna. E essas famílias, elas são representadas em vestidos de noiva, que tem como família, aqui é da nossa querida Marcilene, que ela vai falar sobre eles. Olá, boa tarde. Eu procurei criar vestidos que pudessem ser usados não só no momento do casamento, né, mas que a noiva possa ter aquela nostalgia de usar o seu vestido em outros momentos. Optei por fazer todos em 2 peças, sendo um vestido completo com a saia sobreposta. Ah, criei o nome da coleção, que a gente, vestido florescer e o vestido rendas de águas. O vestido renda foi baseado no filé de Alagoas, uma renda tradicional de Alagoas, e eu quis trazer esse para o vestido nesse momento tão especial que é o casamento. De volta a nossa amiga Fátima. Essa é a minha coleção, é Céu Alagoano. Eu trouxe sofisticação, trouxe também uma noiva romântica, trouxe o nosso filé alagoano, como a nossa colega fez. A gente dividiu assim em famílias. E para como era uma coleção em conjunto, cada um usou a sua técnica, mas trazendo o nosso bordado, trazendo a nossa cultura, né? Então, eu trouxe 3 modelos diferenciando. Por favor, a próxima, Bruna. Eles estão aqui. É o romance, é um vestido com a saia vazê, com uma fenda com decote. Nesse decote, eu trabalhei os bordados. Bordei todo à mão, todo manual, com pérolas, flores artesanais, que remetesse esse romance, essa delicadeza. Trago num véu a noiva, né? Qual sua noiva não quer ter o seu véu? O vestido céu alagoano, eu me baseei nessa saia. Essa saia é uma saia vazê com uma cauda. Na parte de cima do corset, eu trabalhei o filé alagoano, né? O nosso filé em forma de corset, com a mini saia, mais ou menos na estrutura da cintura, e essa cauda ela é removível. Para o vestido Eloá, que se chama incandescente, imponente, eu trouxe ele numa pegada de estilo de uma sereia, a modelagem. Na frente aqui não está mostrando o corpete, mas é um corpete estruturado, onde a saia ela abre embaixo no formato de sereia, vamos dizer. Esse laçarote imponente nas costas traz uma modernidade que dá a ideia de que a cauda do laço se transforma-se num véu. Esse é da nossa outra colega, é Amor Entrelaçado, onde ela trouxe o crochê sob o símbolo de memória e afeto, destacando o vestido da daminha com laço em crochê, que será para a próxima foto, provavelmente. Aqui está a coleção dela. Ela usou crochê na cintura, ela trouxe uma cintura mais acentuada, e traz também uma saia mais godê, mais ampla, mais fluida. Trabalhou também com crochê, com a transparência no busto, e trouxe também a daminha, né, que é o complemento de um casamento. Essas somos nós, Fátima Dias, Marcilene Rocha e Laís. É o projeto integrador entre ensino, pesquisa e extensão, fortalece a autonomia criativa, a vivência, profissionalismo,
possibilitando parcerias futuras, novas coleções. Criar moda é também entrelaçar histórias, memórias e territórios. Essa é uma experiência enriquecedora para nós, como os alunos da Universidade Federal de Alagoas, no curso Produção de Moda. Foi um desafio aceito e concluído com muito êxito. Obrigada. Muchas gracias por la presentación. A continuación, vamos a tener a César Adolfo Muñoz Herrera. ¿Se encuentra en la sala? Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes, César. El maestro César Adolfo Muñoz Herrera es diseñador industrial y docente en el área de diseño y tecnología digital en la Universidad Tecnológica de México. Su maestría en tecnología digital para la educación por la Universidad Digital del Estado de México. Profesionista interesado en contribuir al proceso y análisis en proyectos multidisciplinarios. El tema de los recursos tecnológicos, ciencia de los materiales y los dispositivos móviles son las fuentes de investigación constante de su interés. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con artículos, carteles en colaboración con distintos profesores de tiempo completo de diversas universidades, tales como Iberoamericana, UNAM, UAMX, UAG. Es miembro activo de la red de investigadores de la Universidad de Palermo, Argentina. César nos va a presentar ChatGPT como herramienta generativa para el diseño de objetos. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos los compañeros, compañeras, colegas que están conectados en este momento. Y pues voy a iniciar dándole, yo considero, continuidad y respuesta a la ponencia del compañero Omar. Él nos hablaba cómo actualmente la inteligencia artificial ha comenzado, y más que comenzado, ha incrementado su expansión a ciertos sectores y que estos sectores pues están directamente ligados a la industria, a la cuestión académica, a incluso a la cuestión de aprendizaje. De esta manera y bajo algunos escenarios de trabajo en los que me he estado pues relacionando, surge el reforzar esta idea de la aplicación ChatGPT. Si hacemos un poco de memoria, en abril de este año, abril-marzo más o menos, pues se dio un boom a nivel mundial respecto a unas famosas imágenes creadas al estilo Ghibli. Entonces, a partir de esta noticia y con información que ya se ha estado pues publicando, incluso ya hace unos par de años, pues fue como nace la intención de qué manera se puede utilizar esta herramienta a favor de nosotros. Y aquí complemento lo que se mencionaba al inicio de esta sesión. ¿Cómo podemos hacer que la inteligencia artificial, lejos de que se vuelva una parte independiente de lo que es nuestro trabajo, cómo podemos transformarla en una herramienta y que esto nos permita, principalmente, como lo mencionaban, potencializar un proceso de conceptualización que esté principalmente dirigido por nosotros los seres pensantes, ¿ok? Entonces, se unifica la idea de ChatGPT con el tema de la creatividad para que podamos revolucionar este proceso de exploración, que podamos encontrar diferentes soluciones en diferentes lapsos de tiempo y que con ayuda de toda la expertise de los contextos y de las situaciones reales que nos llevamos día a día, podamos hacer que ChatGPT o la inteligencia artificial se convierta principalmente en un compañero de trabajo para que podamos pues llevar a cabo lo que es la práctica, en este caso pues del diseño industrial. El diseño industrial está más enfocado a la conceptualización de productos, la conceptualización de experiencias, y con esto pues surgen escenarios donde se busca establecer una conexión entre tres elementos: el usuario, el objeto o el producto y el entorno.
Entonces, cuando tenemos esos tres elementos que vamos a tener como principal o como inicio de un brief para crear un producto, pues tenemos que establecer diferentes vertientes o diferentes caminos a la misma solución. ¿Ok? Entonces, ChatGPT principalmente es una plataforma, voy a cambiar de pantalla, es una plataforma que nos va a permitir realizar pues una conversación con esta inteligencia, ya sea una conversación a través de la redacción, ¿ok? Que hacia allá va ahorita la intención de este tema, o una conexión o una plática que realmente sea oral. ¿Sale? Estas son como las principales formas en cómo nos podemos comunicar con ChatGPT. Ahora, ¿por qué les mencionaba que la intención de esta investigación que se está llevando a cabo y que de hecho se sigue tratando de perfeccionar, valga la redundancia, pues es en base a la redacción? ¿Sale? Porque cuando nace este boom que les mencionaba sobre las escenas de las imágenes del estilo Ghibli y comenzaban a salir un montón de memes o de escenas de películas, de fotografías, etcétera, que estaban creadas a partir de imágenes o de dibujos, comenzaban varias personas también a querer hacer lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en algunos aspectos o en algunos lugares? Más que nada, por ejemplo, reforzando a un salón de clases donde estábamos en ese momento, pues realizando un trabajo, que los estudiantes, algunos no lograban completar esa imagen, o les salía una imagen diferente, o no era como la que ellos buscaban, etcétera. ¿Y a qué se debía esto? Pues principalmente a que no sabían cómo escribir o cómo darle la indicación a ChatGPT para que lo hiciera tal cual lo quería. Entonces, esto haciendo pues un estudio más a profundidad, ¿sale? Porque pareciera en algunos aspectos o para algunos perfiles, pues ser algo básico, ¿no? Ah, pues es que tienes que dictarle una instrucción, él te va a responder, etcétera. Pero para hacerlo de una manera correcta, así lo definiría, realmente cómo entablamos una conversación con ChatGPT de manera escrita. Entonces, de ahí viene este término que son los famosos prompts, que realmente es una oración que tú le escribes a ChatGPT, y aquí en pantalla ven un ejemplo muy básico, donde prácticamente vamos a verlo como una programación del trabajo. ¿Ok? Entonces, tú le escribes a ChatGPT cómo es que quieres que él se contextualice en un momento, que incluso adquiera un perfil y bajo ciertos requerimientos tú le puedes solicitar que te brinde una respuesta, en este caso, del objeto de un producto de diseño. ¿Sale? Entonces, este que tengo aquí en pantalla es un prompt muy básico, les repito, ahorita vamos a ver por qué es básico. Y Perdón, inmediatamente, ¿sí? no se puede ver la pantalla que está compartiendo, Ah, ok. Vuelvo a compartir pantalla. A lo mejor es esa parte. por favor. Ok. ¿Ya se visualiza mi pantalla? Sí, ahora sí. Bueno, esta es la Muchas imagen. gracias. Bueno, gracias a usted. Esto es lo que les mencionaba sobre el prompt, que se escribe en ChatGPT, ¿sale? Eh, Inmediatamente ChatGPT te da una respuesta y incluso te clasifica. ¿Sale? Te clasifica la respuesta sobre lo que tú estás buscando. Te brinda el concepto general e incluso una lista de materiales, aspectos ergonómicos, simbólicos, funcionales. Te establece, si tú le dices a ChatGPT, ¿sabes qué? Quiero que mi producto esté basado incluso en una marca que ya existe. ¿Sale? También lo puede él, relacionar y te brinda, él mismo te dice, ¿quieres que haga una imagen, un render conceptual de esta propuesta? Y también te genera la imagen, ¿sale? Ahora, ¿cómo llegamos a este resultado que pareciera, les repito, que es muy sencillo o muy fácil de que yo descargo mi aplicación, le doy las indicaciones a ChatGPT y él me da todo esto? Pero no es tan fácil que te lo haga de la manera en como tú a veces lo buscas. Y aquí, pues bueno, dentro del proceso de investigación de este, de este trabajo, pues
se está desarrollando, ¿ok? Vamos a verlo primero de manera general. Prácticamente lo mencionamos como una fórmula digital que podemos utilizar para que podamos utilizar, valga la redundancia, ChatGPT como un proceso que ayude a la conceptualización de un producto. Entonces tenemos tres elementos principales que debemos ser conscientes de que van a existir en todo momento. Tenemos el software, que en este caso será ChatGPT. Tenemos el hardware, que serían los dispositivos en los cuales nosotros hacemos uso de este software. Y lo más importante y que se relaciona principalmente a la psique humana, al proceso de razonamiento, el humanware. ¿Ok? Estos tres elementos tienen que estar sí o sí cuando utilizamos la inteligencia artificial. ¿Sale? Ahora, a través de tener el conocimiento de que existen estos tres elementos, estamos proponiendo, se está desarrollando en una fórmula, así lo estoy denominando, una fórmula donde a través de ciertos elementos podemos configurar un prompt de manera apropiada para que te brinde un resultado óptimo dentro de lo que tú estás buscando. ¿Ok? Entonces, debemos dentro de esta fórmula, localizar dos elementos. Información que entra, que sería el input, y información que sale. Porque no basta con que le digamos a ChatGPT, quiero que me ayudes a hacer esto y te genere la respuesta, como lo veíamos hace un momento con este ejercicio de una botella de perfume, sino que una vez que ChatGPT te da una respuesta, debemos de realizar un proceso de análisis. ¿Ok? Un proceso de reinterpretación, porque si el prompt que yo le escribí no me dio realmente lo que quiero, podemos volver a escribirlo y poder mandarlo otra vez a la inteligencia artificial para que te genere una nueva respuesta o te permita, se escucha un poco interesante, pero te permita perfeccionarla. ¿Ok? Entonces, esta reflexión puede estar basada en los límites del lenguaje técnico que utilicemos, en la propiedad intelectual, en la ética del diseño, en derechos de autor, y eso es lo que a veces la inteligencia artificial aún no es capaz de poder diferenciar cuando te brinda una respuesta. Hace un momento, al inicio de la sesión, el compañero decía, ¿cómo podemos integrar la inteligencia artificial y hasta dónde queda el valor del diseño como tal? ¿Cierto? Entonces, en esta ponencia, nuevamente repito, estoy proponiendo el integrar la herramienta ChatGPT a través de la escritura de un prompt, que ese sí sería totalmente un control de la persona, o en este caso del diseñador, para que pueda optimizar tiempos, ¿ok? Pueda agilizar un proceso que en muchas veces la limitante del espacio no se nos da, pero a través de esta inteligencia puede ser más rápida, ¿ok? Eh, el uso de requerimientos de diseño que son indispensables cuando escribimos un prompt, ¿ok? Eh, si nosotros le decimos a ChatGPT, necesito que me apoyes o que me brindes el concepto de una silla que requiera o que tenga materiales de este estilo, que sus dimensiones sean estas, que los aspectos ergonómicos se requieran estos puntos. Entonces, entre más alimentemos el prompt, vamos a llamarlo así, más va a ser la información que tenga ChatGPT para que él solamente, este software, procese esos datos y te brinde una respuesta. ¿Sale? Entonces, aquí la reflexión que me gustaría mencionar, ¿sale? Pues es entender que ChatGPT o la inteligencia artificial en general son capaces de procesar datos a gran velocidad, ¿sale? Porque esto que yo les mostraba como un ejemplo hace un momento, de escribirle un prompt a ChatGPT y que te dé esta respuesta que están viendo en su pantalla, tarda 2 minutos, 5 cuando es una imagen porque tarda en renderizarla, ¿ok? Pero veamos, o sea, tienen la gran capacidad de analizar datos de una manera rápida. ¿Ok? Esa es la gran ventaja de la inteligencia artificial, su capacidad de analizarlo. Sin embargo, la capacidad que tenemos nosotros como seres pensantes es la del análisis, la de la reflexión, la de decirle a ChatGPT, ok, me diste esto, pero fíjate que estás infringiendo en estas situaciones, hay que modificarlas. Y ChatGPT, si tú le das esa indicación, te va a hacer los ajustes a lo que tú necesites.
¿Ok? Entonces, de este modo, lo importante de escribir o de utilizar esta herramienta para transmitirle datos debe de estar basada en que todo lo que escribimos es una interpretación en todo momento. En cómo le vamos a decir a ChatGPT que él lo interprete, eso ya es el trabajo de nosotros como personas creativas y me atrevo a decir un poco ambicioso esto, no solamente en el ámbito del diseño, en cualquier ámbito, en cualquier profesión que requieran del apoyo de la inteligencia artificial se puede hacer. Para eso se está creando, así lo menciono yo, siempre y cuando sepamos que nosotros podemos tener el control de esa inteligencia y utilizarla como un colega, como una herramienta de trabajo, ¿vale? Eh, Principalmente esto es como que a grandes rasgos el proceso de investigación que estoy llevando a cabo a través de esta inteligencia artificial y pues lo que les expongo en estos momentos más a detalles de cómo configurar el prompt, esta fórmula, pues se está desarrollando en el proceso del artículo. ¿Vale? Muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado y más que de su agrado, que les cause esa chispita de involucrarnos con la inteligencia y muchas veces romper esas brechas generacionales que se puedan presentar por la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a César por la presentación. A continuación, vamos a escuchar a Esteban Plaza Trujillo. ¿Se encuentra presente Esteban Plaza Trujillo? Así es, muchas gracias Buenas por tardes, Esteban participar Plaza aquí en la comisión. Trujillo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Esteban Plaza Trujillo cuenta con amplia experiencia en diseño de imagen y sonido interactivo. Ha participado en el desarrollo de proyectos independientes y agencias de diseño y publicidad. Actualmente, como profesor universitario y estudiante de doctorado en diseño, apoya a la formación de nuevos profesionales en el campo del diseño y la comunicación multimedia. Investigador experimental de procesos para el diseño de contenido inmersivo en tecnologías emergentes como VR, RA y XR. Esteban nos va a presentar realidad extendida, diseño de experiencias híbridas entre espacios físicos y virtuales. Muchas gracias por la presentación. Una vez más, buenas tardes con todos. Cabe indicar que justamente este tema transforma la manera de cómo nosotros hoy vivimos, trabajamos y aprendemos con lo que es XR o realidad extendida. De cierta manera, este concepto integra otros elementos que ya lo hemos venido escuchando hace varios años, como lo que es el VR o la realidad virtual, el AR o la realidad aumentada y también el MR o la realidad mixta. Entonces, ¿de qué trata la realidad extendida? Justamente el tema de generar experiencias en donde se combina entornos físicos con los digitales. Por lo tanto, hoy esta ponencia pretende justamente abordar em, aplicaciones reales, beneficios y los desafíos que esta tecnología presenta para poder hacerla mucho más asequible para la gente. ¿Sí? Entonces, partamos de lo siguiente. La realidad extendida o XR, como también se lo conoce con este anglicismo, de cierta manera integra lo que es realidad virtual, virtual reality, augmented reality o realidad aumentada y mixed reality o realidad mixta. Entonces, un poco para ir entendiendo cada uno de estos términos y cómo cada uno de estos distintos tipos de realidad que tienen sus experiencias peculiares, cómo estos aportan justamente a generar lo que es la realidad extendida y obviamente cómo se puede trabajar en el diseño de realidades extendidas justamente para generar beneficios y una interacción mucho más cercana y romper el paradigma de la interacción del proceso ida y vuelta entre un dispositivo apuntador o un teclado, sino prácticamente tratar de humanizar o de naturalizar esta participación entre el usuario y obviamente el contenido diseñado.
Entonces partimos de lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de lo que es realidad virtual, hablamos netamente de entornos 100% digitales, es decir, utilizar unos visores en donde me estoy aislando completamente de mi entorno físico real. Tenemos también el otro término que forma parte del XR, que justamente es la realidad aumentada, en donde existe una superposición, es decir, un elemento digital se superpone sobre el entorno físico. Y aparte de ello, el MR o realidad mixta, que justamente combina estos dos elementos que he descrito anteriormente, pero con la diferencia de que existe una interacción en tiempo real. Es decir, yo como usuario hago una petición y obviamente esto reacciona con el entorno o el espacio físico en donde me encuentro y obviamente el usuario. Entonces, un poquito para poder entender eh, este tema, hablamos de que la realidad extendida, sí, está conformada por estos tres elementos, en donde prácticamente es como una especie de paraguas que engloba justamente capas digitales sobre elementos físicos, como lo que es la realidad aumentada, mientras que en este caso con el VR también aporta con la generación de elementos o ambientes inmersivos y obviamente estos se fusionan con los entornos físicos, como por ejemplo la detección de superficies planas, la detección de obstáculos y obviamente estos se integran de manera mucho más natural dentro del entorno físico real. ¿Sí? Ahora, dentro de los beneficios o campos en donde se puede explotar justamente el hecho de armar experiencias de realidad extendida o XR es justamente en la educación. Y dentro de ello, bueno, existen opciones que son asequibles a nivel de contenido. El único problema es el tema de hardware, que ya lo vamos a hablar más adelante. Justamente en el tema de educación, bueno, tenemos Google Expeditions, que justamente aborda lo que son visitas virtuales, mientras que Labster prácticamente simula un laboratorio de química. Y esto es interesante porque se convierte en una praxis o en un simulador netamente seguro, en donde obviamente se puede experimentar diferentes procesos sin tener que correr algún tipo de riesgo. Y obviamente esto mejora el aprendizaje y la retención de conocimientos. ¿Por qué? Por el hecho de que se vuelve una cuestión mucho más inmersiva, mucho más vivencial y obviamente genera un alto impacto y eso em, abre mucho la retentiva para poder, en este caso, retener conocimientos. En el ámbito de la salud, bueno, existen varias opciones, como en este caso la clínica Cleveland, en donde prácticamente se especializa en lo que es el entrenamiento quirúrgico en realidad virtual. Bueno, ahí tenemos justamente un ejemplo cómo funciona esto con unos HoloLens, en donde prácticamente cada uno de los practicantes, obviamente tienen los visores, se mezcla ahí el entorno real con el entorno físico. Bueno, también dispone de controles y sobre eso se puede manipular, hacer cortes axiales de los diferentes de las diferentes partes que obviamente se estudian dentro del ámbito de salud. También existen otras opciones como XR Health, que se especializa netamente en lo que es rehabilitación física y psicológica. Y aquí quiero hacer hincapié en el tema de rehabilitación física, en donde se puede ver en tiempo real elementos como la motricidad o el equilibrio o balance de un paciente y sobre ello se puede ir corrigiendo esas situaciones. Sí, también hay elementos como Acubane, en donde prácticamente se utiliza para entrenar a médicos justamente en procedimientos quirúrgicos, ¿sí? En el cual se sobreimpone contenido digital sobre un maniquí y sobre ello, obviamente, el aprendizaje se hace mucho más inmersivo. Em, Pasando a otro campo, hablamos que en arquitectura y diseño urbano no es la excepción.
desde el punto de vista de que hoy en día el tema de levantar planos, de trabajar con lo que es topografía o lo que es fotogrametría, resulta que la realidad extendida, que combina justamente todos estos componentes que hemos hablado, nos permite hoy en día justamente generar visualizaciones arquitectónicas bien a través de planos 2D, pero estos planos 2D se los pueden convertir en planos tridimensionales y sobre ellos se puede generar una visualización en un entorno netamente digital a través de la ubicación de los visores sobre la cabeza del usuario. Por ejemplo, acá en Ecuador, esto está funcionando con muchas constructoras o muchas empresas dedicadas al tema inmobiliario, en donde sus proyectos prácticamente son comercializados 100% en planos. Luego de tener la venta completa de ello, inician la construcción y justamente se debe al uso de estos elementos en donde se genera este enganche y esta persuasión para comercializar justamente bienes inmuebles. Entonces, dentro de eso, bueno, hoy en día tenemos disponible como lo que es Autodesk Live, en donde basta con un teléfono móvil, ustedes pueden hacer el levantamiento de un espacio o quizá con un plano 2D pueden sobreponer sobre un espacio real. También lo que es Magic Plan AR, justamente para trabajar en lo que es remodelaciones y previsualizaciones de cómo quedaría una propuesta. Y esto a la larga reduce lo que son costos y errores en la planificación, que quizá años atrás esto era una utopía. El entretenimiento y cultura no es la excepción, ¿sí? Tenemos justamente el Museo de Prado, Google Arts and Culture, en donde prácticamente a raíz de la pandemia del COVID-19, esto se catapultó en donde la gente dentro de la época de confinamiento, sin necesidad de salir, podía desde sus computadores o desde sus visores estar en situ simulando como una visita a lo que son los museos. Ahora, el comercio y las empresas no son la excepción dentro de el tema de la realidad extendida. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos de multinacionales como Walmart, en donde prácticamente a su personal lo capacita con VR. ¿Sí? Ya no es la dinámica del entrenador y el personal, sino prácticamente es, ok, tienes que capacitarte y bueno, a través de un aplicativo o a través de un enlace, bueno, el empleado puede tener un acceso y obviamente una simulación en tiempo real de cómo sería en este caso trabajar en Walmart. O como podemos ver acá en la pantalla, justamente IKEA Place AR, en donde IKEA, esta empresa europea que se dedica a vender muebles, entonces aquí tiene un catálogo en donde a través de lo que es realidad aumentada, es decir, insertar un contenido digital, se puede sobreponer sobre un entorno físico real y con eso ver cómo quedan estos muebles, combinar opciones, etcétera, y obviamente se promueve en este caso la comercialización. Lo mismo pasa con marcas deportivas como Nike, en donde ya la gente ya no acude a los centros comerciales, sino directamente desde su móvil, desde su computador o si cuenta con visores, lo puede también acceder y obviamente tener una experiencia gratificante. ¿Sí? Bueno, a nivel de beneficios, si hablamos de que son experiencias personalizadas y cuando nosotros queremos generar experiencias personalizadas, obviamente eso conlleva a producir un fenómeno de catarsis, es decir, una inmersión en donde prácticamente le separamos al individuo de su entorno real y lo trasladamos justamente al entorno que nosotros hemos trabajado, que nosotros hemos diseñado. Aparte de ello, tiene la ventaja de romper barreras geográficas y sensoriales, ¿sí? En donde prácticamente, bueno, hoy estuve también participando en otra comisión sobre lo que es diseño universal. Prácticamente se rompe este tema de trabajar en el diseño para un determinado grupo de personas, sino más bien justamente un diseño para todos. Y
ahí cumple el tema este de las barreras geográficas. Bueno, aquí tengo un video en donde prácticamente está una sala de exposición de historietas. Bueno, esto es en Francia, ¿sí? Una historieta de Tintín. Entonces, aquí se puede justamente transformar estos espacios, transformar el contenido común de una historieta que se ve sobre un papel, sobre una revista y obviamente se traslada a una sala grande en donde se integra no solo imagen, se integra luz, se integra sonido y obviamente también sensores en donde quizá a través de movimiento estos responden de acuerdo a los comportamientos del usuario. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los desafíos que presenta la realidad extendida hoy en día? En primer lugar, el hardware es sumamente costoso, ¿sí? Em, Actualmente acá en la Universidad Salesiana, en la carrera en donde imparto clases, bueno, es necesario de que los estudiantes cuenten con visores. Bueno, la universidad les provee, sin embargo, para ellos como que es dificultoso ese tema. Y aparte de ello, también si es que vamos a nivel de espacios en donde se difunde este material, quizá es limitado, como por ejemplo en Norteamérica tenemos los cine IMAX, sí, pero también tiene justamente su sección VR, XR, en donde únicamente en Canadá y algunos lugares de Estados Unidos tienen estos lugares, sí, pero obviamente su costo es sumamente alto. A nivel de privacidad y seguridad de datos, esto también se convierte en un desafío, como por ejemplo visores que detectan el movimiento ocular, escanean lo que es la retina. Obviamente estos datos pueden ser vulnerables a ataques y es netamente información biométrica sumamente de cuidado. Aparte de ello, también existe una falta de estándares, falta de iniciativas como la OpenXR. Si es que nosotros hacemos una comparativa, por ejemplo, con la web, nosotros tenemos el consorcio web, la W3C, en donde ellos emiten guías para lo que es la creación de contenidos web, accesibilidad, interfaces, etcétera. Y en el caso de lo que es realidad extendida, la OpenXR todavía está como dando sus primeros pininos. Sin embargo, obviamente necesita más tiempo para que esto madure. Ahora, ¿cuál es el futuro? El futuro hay que tener en cuenta que la realidad extendida transformará netamente la educación, la salud, el comercio y la cultura, debido a que si es que esto con el paso del tiempo se convierte en algo más accesible, su hardware eh, con mayor disponibilidad para varias regiones del mundo, seguramente los usuarios accederán a ellos y obviamente habrá una alta demanda de desarrollo de contenido bajo el estándar de realidad extendida. Aparte de ello, hoy en día, como mencionaban los compañeros, la inteligencia artificial cada vez toma un rol más protagónico y por ello se puede convertir en una ventaja de que hoy en día la inteligencia artificial puede promover una personalización y obviamente al tener una personalización incrementar el nivel de la experiencia y la inmersión. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la XR es justamente una nueva forma de interactuar con el mundo, es una nueva forma de contar historias, es una nueva forma de presentar y obviamente trabajar en el diseño, en la reacción, trabajar justamente en los comportamientos que uno como diseñador o como narrador o como storyteller espera para que la gente obviamente lo perciba y sobre ello reaccione ante esas propuestas. Bueno, eso vendría a ser todo de mi parte. Aquí les comparto la bibliografía y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Eh, Ahora se encuentra en la sala Ramón Galvis Centurión.
Ramón Galvis Centurión con la presentación Inteligencia Artificial, Nuevas Agencias en el Proceso de Diseño. ¿Se encuentra en la sala? Creo que no se encuentra. Carolina Agustina Klein, ¿se encuentra en la sala? Carolina Agustina Klein con la presentación de Narrativas Transmedia, concepto nuevo. Bueno, al parecer no se encuentran en la sala. Nos queda un poco de tiempo. Este tiempo lo podemos destinar si alguien tiene alguna pregunta, alguno de los ponentes quisiera acotar alguna charla que les pareció interesante, como estaban hablando en el tema de IA, sobre todo, mencionaron a otros ponentes, de lo que decían, si quisieran acotar algo, este es el momento que podemos utilizar para eso. El micrófono está abierto, también pueden realizar su pregunta en el chat y la podemos dirigir a la persona. Bueno, no hay ninguna pregunta o comentario sobre las charlas realizadas el día de hoy. Podemos concluir en lo que decía justamente el último ponente, la inteligencia artificial, todas estas nuevas tecnologías ya están prácticamente en nuestro mundo y tenemos que aprender a utilizarlas como una herramienta, ¿no? Justamente existe este debate, por ejemplo, en la presentación de, de César Adolfo, que hablaba de cuán válida es el diseño mediante utilizar el chat GPT o no. Ese es un debate que está muy en boga el día de hoy, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, dio el ejemplo de las imágenes creadas de Estudio Ghibli. Yo pude ver en redes que existía una fuerte conflicto entre quienes decían, no se puede hacer, es creada por una computadora, está ofendiendo al autor y un montón de cosas así, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que dijo, el valor está entre lo que la persona, el diseñador en este caso, escribe el prompt y realiza las correcciones necesarias, ¿no? Es un tema muy, muy interesante el que se tocó el día, el tema de la realidad extendida. También me puse a pensar un poco, justo en la época de la pandemia, eh, había este videojuego como el Minecraft o este tipo de cosas donde reúne gente, jóvenes en la mayoría, y realizaban misas, hasta hoy en día se puede ver eso, realizan salas para, qué sé yo, así, actividades religiosas, lúdicas, de diversión, y es algo que está llegando mucho, la gente lo está utilizando mucho. Hay videojuegos donde realizan conciertos en vivo, donde va el artista y tiene un avatar electrónico y la gente se conecta, y todo es muy interesante. El caso del último concierto, por ejemplo, de Black Sabbath, donde también se vendieron entradas virtuales, ¿no? Y de alguna forma uno podía estar presente, presenciando el evento que se llevó a cabo, pues,
en otro continente, y como decía el ponente, está rompiendo barreras geográficas también, ¿no? Y un acceso a la cultura, al ocio, en este caso, o como él indicaba, como el ponente indicaba, en el tema de la medicina, cultura y todo eso. Si alguien, por ejemplo, Bruna Márquez dice que ChatGPT debe ser usado como una herramienta. ¿Alguien quiere responder a esto? Es una, un aporte, algún comentario, pregunta. De pronto yo Sí, quería complementar, disculpe, soy Omar, yo fue el que abrí primero, y yo creo que las herramientas de inteligencia artificial deben ser un complemento al trabajo de nosotros, ¿sí? Eh, no debemos desecharlas del todo, pero sí debe ser ese complemento que nos puede colaborar a mejorar lo que nosotros estamos haciendo y estamos realizando dentro de los trabajos de creatividad, de cualquier cosa que estemos realizando, pero que sea un complemento, más no que le desarrolle todo el trabajo por la persona, que es lo que de pronto algunas personas están tendiendo a hacerlo. Sí, que ChatGPT le haga todo el trabajo, sí, y le desarrolle todo, sino que más bien sea un complemento a mi trabajo. Perfecto. Este es un aporte válido que va de la mano con el comentario que está en el chat, que es una herramienta, ¿no? Eh, este tema del chat GPT, sobre todo, es muy controversial en el área de la producción académica, ¿no? Pero también existen muchas herramientas para verificar cuánto está hecho por la inteligencia artificial, ¿no? Y cuánto por la persona en sí. sí, buenas tardes. Sí, quisiera igual complementar esta respuesta bueno, sobre el comentario de ChatGPT y cómo se puede utilizar como una herramienta que va a complementar un proceso importante de toda esta conceptualización. Y bueno, ahorita lo mencionaba el compañero Omar, colega, sobre evitar que la inteligencia artificial nos brinde toda la respuesta o nos brinde el 100% del trabajo. Entonces, debajo de esta reflexión que nos comparte el compañero, eh, reitero un poco más allá sobre la cuestión de entender realmente cuál es la función de esa herramienta digital, en este caso de ChatGPT, y una vez que sepamos realmente cuál es su función, entender cómo podemos hacer que esas funciones estén enfocadas hacia lo que estamos nosotros buscando. Entonces, en mi proceso de investigación, cuando comienzo esta búsqueda de saber qué es un prompt, cómo se escribe un prompt, qué elementos sí te puede permitir o te permite escribir, te encuentras con que incluso el prompt se va a lo más básico, el saber cómo describir algo. Entonces, son habilidades que realmente la inteligencia artificial no conoce, posiblemente tendría la información técnica, pero no la experiencia. Y yo les mencionaba, cuando yo comienzo a investigar y saber realmente cómo escribes un prompt, pues un prompt se va a basar en la descripción de un escenario. Ok, entonces, ¿qué es la descripción? Y comienzas a escuchar o a leer teorías de realmente qué elementos se necesitan para saber qué es el describir algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros complementamos este conocimiento que está a partir de las experiencias con estas nuevas formas de razonamiento de la información a través de la inteligencia artificial, considero desde mi perspectiva que se potencializa el trabajo de lo que se esté buscando y nos permitiría generar respuestas más óptimas
y, ¿por qué no, más rápidas en cuanto al tiempo de entrega? Rápidamente les comparto una experiencia de un alumno que estaba en una empresa que se dedica a hacer envases de, este, de productos domésticos, y él dice que están en su servicio, en sus prácticas profesionales, que llega el encargado de la empresa, por así decirlo, y les muestra una imagen. Les dice, miren, esta es la imagen que nos está entregando el cliente, la hizo en ChatGPT incluso, y nos dice que quiere que hagamos el desarrollo de esa propuesta. Entonces ahí, si se dan cuenta, vamos complementando el que en ese momento esa persona, un usuario, utiliza la herramienta sin conocer a ciencia cierta cómo utilizarla, le da una respuesta y ahora entra otro proceso de reflexión, que es el que les mostraba en la infografía, de cómo a través de esta expertise podemos decir qué vamos a mejorar de esa respuesta que nos da la inteligencia artificial, o cómo podemos prácticamente crear algo nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Era la introducción que quería compartirles. Muchas gracias, César. Como comentarios finales, voy a leer un par de comentarios que han dejado en el chat. Humberto Albornoz dice, los alumnos deben entender que son herramientas complementarias. Los alumnos no deben acostumbrarse a delegar su creatividad. Y Esteban Plaza, que tuvo una ponencia hace poco, indica que sobre la IA en el diseño quizás se puede hacer un símil como lo que es el piloto automático de los aviones, pues se requiere el factor humano para hacer que los procesos funcionen correctamente. Si alguien tiene algún comentario sobre estos temas, y si no, con esto podemos dar por concluida la sesión del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Estén atentos a la agenda del Congreso. No se olviden de seguir en las redes para enterarse de todos los eventos online que ofrece la Facultad de Diseño y Comunicación. También recordarles que la grabación de esta comisión va a estar disponible en el canal de YouTube a partir del mes de septiembre. Muchas gracias a todos y que tengan una buena jornada. Hasta luego, gracias.